Hola, mujeres y su palabra. Soy Ariani Sojo. Muchísimas bendiciones en este nuevo día. Estamos ubicadas en el capítulo 5 del libro de Hechos, que es el libro que estamos estudiando. Hoy nos encontramos con una historia, bueno, muy confrontativa, porque al final de Hechos 4, Lucas presenta un cuadro hermosísimo de la iglesia primitiva, cómo los creyentes vivían en unidad, cómo compartían voluntariamente sus bienes y había una gran manifestación de la gracia de Dios. Entre ellos destacaba Bernabé, quien vendió una propiedad y entregó el dinero a los apóstoles. Inmediatamente después de ese ejemplo de generosidad, Lucas introduce el caso, ahora sí en el capítulo 5, de Ananías y Zafira. El contraste es intencional definitivamente. Bernabé representa la sinceridad y Ananías y Zafira representan la apariencia religiosa. Este acontecimiento ocurre en una etapa muy temprana de la iglesia. Dios estaba estableciendo los fundamentos espirituales de la comunidad cristiana y no permitiría que la hipocresía contaminara esta obra que estaba naciendo. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por lo que vas a hablar a nuestra vida. Danos un corazón sensible, un espíritu consciente de lo que quieres hablarnos, Señor, en este tiempo, que seamos tierra fértil para que la semilla de cada uno de estos versículos sea sembrada en nuestro corazón, pueda crecer, pueda madurar y pueda ser un fruto agradable delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra de Dios, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos serán sanados. Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él,
y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y todos los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A ese se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Entonces vemos, mujeres, cómo se presenta primeramente un contraste mediante el conector pero. Y aunque Bernabé había dado un buen ejemplo de lo que significaba compartir en el capítulo 4, Ananías y Zafira proporcionaron uno negativo. Fingiendo piedad, este matrimonio vendió una heredad y aparentó dar toda la ganancia a la iglesia. En cambio, sustrajo del precio y se lo guardó. Posiblemente el ejemplo de la generosidad de Bernabé, inspirada esta por el Espíritu, haya instado a Ananías y Zafira a desear la misma aprobación, y en cualquier caso sus acciones demostraron una motivación indebida en la ofrenda. Y es que, ¿quiénes eran Ananías y Zafira? Ananías, su nombre significa Jehová ha sido misericordioso, y Zafira, hermosa o piedra preciosa. Eran un matrimonio creyente que formaba parte de la iglesia en Jerusalén. No eran personas ajenas a la congregación, participaban de la vida comunitaria y aparentemente deseaban ser reconocidos como generosos. Como les decía, ese pero, la palabra pero cierto hombre llamado Ananías. Esa palabra pero conecta directamente con Bernabé. Mientras Bernabé actuó con un corazón genuino, Ananías y Zafira realizaron esta acción externa similar, pero con motivaciones diferentes. Porque dos personas pueden hacer la misma acción exterior
y tener intenciones completamente distintas. Por eso tenemos que guardar las intenciones de nuestro corazón. Dios no solo mira lo que hacemos, Él mira el corazón. Y en 1 Samuel 16:7 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. La palabra sustrajo en griego es nospizo, que significa guardar para sí una parte, apropiarse secretamente o retener algo ocultándolo. El problema no era quedarse con una parte del dinero. Pedro mismo lo confirma más adelante. El verdadero pecado fue fingir una entrega total, buscar reconocimiento espiritual, mentir deliberadamente. Además, Zafira conocía el plan y participó conscientemente. La unidad matrimonial es poderosa, pero también puede ser utilizada para el alma si ambos se ponen de acuerdo para pecar. Ninguna ley requería que los primeros creyentes vendieran sus tierras y las ofrendaran. En realidad, Ananías y Zafira podrían haber hecho lo que quisieran con la tierra. Los cristianos deben dar lo que han dispuesto en sus corazones, no a regañadientes ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, como dice 2 Corintios 9:7. Si no hubieran dado, no habrían pecado. El pecado fue mentirle al Espíritu Santo, que era mentirle a Dios. Satanás no controló a Ananías. La expresión llenó tu corazón no implica una posesión demoníaca. Ananías fue responsable de sus decisiones. Cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. El enemigo encontró un terreno disponible, probablemente existía orgullo, amor al dinero, deseo de reconocimiento, hipocresía, y donde el enemigo vio todo eso en el corazón de Ananías, el pecado comenzó en el corazón antes de manifestarse externamente. El enemigo vio el terreno fértil y lo aprovechó para sembrar la semilla. No se te quedaba a ti. Pedro deja claro que nadie los obligó a vender, nadie los obligó a entregar todo, y esto demuestra que la iglesia primitiva no practicaba un sistema económico obligatorio, la generosidad era voluntaria. Entonces, el pecado no fue financiero, el pecado fue espiritual. Como le repito, seguramente querían el prestigio que recibió tal vez Bernabé, ser admirados por los demás, por el corazón que tenían. Buscaban parecer más espirituales de lo que realmente eran. Y Jesús ya nos había advertido sobre esto en Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de hombres para ser vistos de ellos. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. La Biblia no dice que Pedro lo mató, ni tampoco dice que Pedro pronunció maldición. Fue juicio directo de Dios. ¿Por qué una disciplina tan severa? ¿Por qué? Porque la iglesia estaba comenzando, y es que como consecuencia de su pecado, él cae y expira. 3 horas después, luego de repetir la misma mentira, Zafira expiró al instante. Entonces, el texto no indica cómo murieron, pero suponemos que se debió al juicio de Dios, ya que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron las cosas. El mismo Espíritu que envió las bendiciones de Dios sobre los creyentes también los convenció de pecado. Y es que existen momentos en la historia bíblica en que lo que Dios actúa con especial severidad al establecer una nueva etapa. Por ejemplo, en Levítico capítulo 10, Nadab y Abiú murieron por ofrecer fuego extraño. En Josué capítulo 7, Acán, que murió por ocultar lo que Dios había prohibido. Usa, que murió por tocar el arca en 2 de Samuel capítulo 6. Y ahora Ananías y Zafira en Hechos 5, que murieron por introducir hipocresía en la iglesia naciente. En todos los casos, Dios estaba enseñando la importancia de su santidad. 3 horas después llegó Zafira y Pedro le dio una oportunidad para decir la verdad. Y ella pudo haberse arrepentido, sin embargo, confirmó la mentira. Y Dios es justo y siempre ofrece oportunidades antes de un juicio.
¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Tentar significa poner a prueba, desafiar o presumir que Dios no actuará. Era como decir, nadie lo descubrirá. Dios no hará nada. Y es que nunca debemos confundir la paciencia de Dios con aprobación. Grabes esto en su corazón, mujer. Nunca debemos confundir la paciencia de Dios con aprobación. Zafira también muere. Y el juicio alcanzó a cada uno individualmente. Y aunque eran esposos, cada uno respondió personalmente delante de Dios. La responsabilidad espiritual es individual. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. Y esta es la primera vez que aparece la palabra iglesia, eclesia, Eklesia, en el libro de Hechos. El temor que vino sobre ellos no fue terror irracional, sino una profunda reverencia hacia la santidad de Dios. Es demasiado extraordinario estos primeros versículos, porque vemos cómo los pecados involucrados en estos primeros 11 versículos son la hipocresía, pretender una espiritualidad que no existía, la mentira, intentaron engañar a los hombres, el orgullo, el buscar reconocimiento humano, el amor al dinero, no querían desprenderse completamente de lo que prometieron, y la tentación al Espíritu Santo, actuar como si Dios no viera. ¿Por qué se incluye este relato en la palabra? Porque Dios quiere enseñarnos que la santidad es muy importante. La gracia no elimina la santidad. Número 2, que Dios conoce las motivaciones del corazón. Nada puede ocultarse delante de Él. Número 3, la apariencia religiosa no sustituye una relación genuina con Dios. Número 4, el Espíritu Santo es Dios. Pedro dijo, mentiste al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, sino a Dios, en el versículo 4 y en el versículo 3. Este pasaje es una de las evidencias bíblicas de la divinidad del Espíritu Santo. Y usted tiene que preguntarse, mujer, ¿estoy buscando agradar a Dios o estoy buscando impresionar a las personas? Hay áreas en mi vida donde aparento más espiritualidad de la que realmente tengo. Mis motivaciones son puras. He confundido la gracia con permisividad. Vivo con reverencia delante del Señor. Y es que Ananías y Zafira sembraron mentiras y engaño y cosecharon juicio y una muerte prematura. Quisieron parecer más generosos de lo que eran. Este pecado era tan terrible como para merecer la muerte. Tal vez la severidad del juicio resaltó la importancia de mantener pura la iglesia en sus labores y reforzó la importancia que marcaba la llenura del Espíritu Santo de Dios. Continuando con los versículos, entramos a otro tema y es como Pedro y Juan son perseguidos, permaneciendo firmes en medio de la oposición. Y es que estos hombres, la persecución contra Pedro y Juan ocurre inmediatamente después del milagro del hombre cojo en la puerta del templo llamada La Hermosa, en Hechos 3. Aquel hombre que había sido inválido desde su nacimiento fue sanado en el nombre de Jesucristo y comenzó a alabar a Dios públicamente. Y este milagro atrajo a una gran multitud y Pedro aprovechó la oportunidad para predicar acerca de Jesús, anunciando que él había resucitado de los muertos. La predicación produjo conversión en muchos, pero también provocó la reacción de las autoridades religiosas. Ahora en Hechos capítulo 5 encontramos cómo después del episodio de Ananías y Zafira, la iglesia continúa creciendo, Dios respalda el ministerio apostólico con señales y milagros y cada día más personas eran añadidas al Señor. El éxito espiritual de la iglesia despertó una fuerte oposición, como lo vimos en Hechos 4. Lo que comenzó con amenazas en Hechos 4, ahora se convierte en encarcelamiento y castigo físico. ¿Quiénes eran los saduceos? Lo hemos estudiado anteriormente. Eran una élite religiosa y política que no creían en la resurrección, rechazaban la existencia de ángeles y espíritus, tenían gran influencia en el templo y temían perder su autoridad sobre el pueblo. ¿Por qué estaban celosos? Bueno, porque miles de personas estaban creyendo en Jesús, porque los milagros confirmaban el mensaje apostólico y la influencia de los apóstoles crecía cada vez más. La persecución no surgió por un error doctrinal, sino por envidia.
Y muchas veces la oposición nace del orgullo, los celos o el deseo de mantener posiciones de poder. Y esta no era la primera vez que Pedro y Juan eran arrestados, lo estudiamos en Hechos capítulo 4, pero ahora la persecución se había intensificado. La obediencia a Dios no garantiza ausencia de problemas. Jesús lo había advertido en Juan capítulo 15, versículo 20. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. La intervención sobrenatural de Dios es impresionante. Dios envió un ángel para liberarlos. El propósito del milagro no era librarlos del sufrimiento permanentemente, sino permitir que continuaran cumpliendo la misión. Dios no siempre evita la prueba, pero siempre sostiene a sus hijos en medio de ella. Pedro y los apóstoles sanaron a muchos. Lucas diferencia a aquellos que padecían enfermedades comunes de los que tenían espíritus inmundos. Solo los evangelios y hechos mencionan a personas atormentadas por espíritus inmundos o malignos. El resto del Nuevo Testamento guarda silencio respecto a este tema. En el tiempo del ministerio de Jesús y un poco después, proliferaron las personas poseídas por demonios. Y la Biblia nunca describe a creyentes que fueron atormentados por espíritus inmundos. Este estado se encuentra solamente en aquellos que no tienen al Espíritu Santo de Dios. Dios envía este ángel para liberar a los apóstoles de la prisión. Este ángel debe diferenciarse del ángel de Jehová, que se menciona en el Antiguo Testamento, al cual se le identificaba generalmente como el Cristo preencarnado, una cristofanía. Este milagro de la prisión fue el primero de 3 que se registran en el libro de Hechos. El otro va a ser en Hechos capítulo 12, versículos del 6 al 10 y Hechos capítulo 16, versículo del 26 al 27. A diferencia del interrogatorio anterior a Pedro y a Juan, todo el concilio, es decir, el Sanedrín, los ancianos de los hijos de Israel, estaban aquí presentes. El Sanedrín estaba compuesto por 70 personas más el sumo sacerdote, el cual presidía el concilio. Estos 71 hombres formaban el consejo de gobierno del pueblo judío. Al admitir que habían desobedecido las órdenes de no enseñar en el nombre de Jesús, Pedro y los apóstoles explicaron el porqué de tal desobediencia. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos no estaban dejando de lado todas las leyes ni la autoridad gubernamental. En cambio, argumentaron que cuando las leyes de Dios entraban en conflicto con las leyes del hombre, obedecer a Dios debe ser lo primero y debe ser lo principal. Era necesario obedecer a Dios. Y esta es una de las declaraciones más poderosas del libro de Hechos. Pedro establece un orden de autoridad. Número 1, Dios, y número 2, las autoridades humanas. Cuando una autoridad humana exige algo contrario a la voluntad de Dios, el creyente debe permanecer fiel al Señor. Pedro vuelve a predicar el evangelio. Jesús fue crucificado, Dios lo resucitó, fue exaltado como príncipe el Salvador. Él concede arrepentimiento y perdón. Aún estando en juicio, Pedro no dejó de evangelizar. Y es que al usar la frase Dios de nuestros padres, los apóstoles se identificaban con el judaísmo. El Dios del cual hablaban no era otro Dios, sino el Dios de Israel, el Dios trino que había resucitado a Jesús y exaltado como autoridad y Salvador. La respuesta de los apóstoles enfureció a la mayoría de los integrantes del Sanedrín, al punto de que estos querían matarlos. Y aunque este consejo estaba formado principalmente por saduceos, los fariseos también eran miembros. Y un fariseo llamado Gamaliel ofreció una solución y se convirtió en el primero en actuar como el amigo del cristianismo en la corte. Gamaliel era un fariseo, era un maestro de ley, era respetado por todo el pueblo. Fue el maestro del apóstol Pablo, y esto se menciona en Hechos capítulo 22, versículo 3. Gamaliel gozaba del más alto respeto de todo el pueblo. Era reconocido como el maestro más sobresaliente de la época. Era nieto del gran rabino Hillel
y fue el maestro del apóstol Pablo. Y esto lo vamos a estudiar más adelante en el capítulo 22, versículo 3. Se mencionó a Teudas y Judas el Galileo, cuyos movimientos desaparecieron después de sus muertes. Y es que con sabiduría y en el momento oportuno, Gamaliel sugirió que miraran, que era, en griego es prosegete, prestar atención, tener cuidado, que miraran, que tuvieran cuidado, que no prestaran atención, que no actuaran apresuradamente con los apóstoles. Y citó la historia para señalar los dos levantamientos que habían terminado en la nada. Teudas, a quien no se menciona en ningún otro lado de la Biblia, no hay otro relato en la historia, y con un número de 400 hombres había liderado un levantamiento sin resultados. De manera similar, Judas el Galileo, que era el fundador de los celotes, había encabezado una rebelión que fracasó. Por esta razón, Gamaliel sostuvo que el Sanedrín debía mantenerse al margen de estos hombres, es decir, que de los apóstoles, y dejarlos en paz. Sabiamente señaló que tal vez podrían ser hallados luchando contra Dios. Y al comparar a Jesús con estos hombres, es probable que Gamaliel haya pensado que sus enseñanzas también se desvanecerían. Pedro y Juan son azotados. El Sanedrín aceptó el consejo de Gamaliel, sin embargo, los azotan, los amenazan y les prohibieron seguir predicando. ¿Qué significaban los azotes? Bueno, la ley judía permitía hasta 39 azotes, según Deuteronomio 25:3, y era un castigo extremadamente doloroso. Pero algo que me impresiona es que ellos salieron gozosos de la presencia del concilio, por cuanto habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. No salieron amargados, no salieron desanimados, no salieron deseando abandonar el ministerio, salieron gozosos porque consideraban un honor sufrir por Cristo. Recordaron las palabras de Jesús en Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. La persecución no detuvo a la iglesia. Continuaron en público en el templo y en privado en las casas. La misión siguió avanzando, porque la oposición es parte del caminar cristiano. La persecución no significa ausencia de Dios. Dios es soberano sobre todas las circunstancias. Ni las cárceles ni las amenazas pueden detener su propósito. Por eso debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. La fidelidad a Cristo está por encima de toda presión. El sufrimiento por causa de Jesús tiene recompensa, mujeres. Dios honra a quienes permanecen firmes. La iglesia nunca debe dejar de anunciar a Cristo. La misión continúa aún en medio de las dificultades. Pedro y Juan fueron perseguidos, encarcelados y azotados, pero nada pudo apagar el fuego del Espíritu Santo en sus vidas. Cuando Dios te llama, mujer, ninguna oposición humana puede frustrar el propósito eterno del Señor. ¿Qué le parece si usted ora conmigo y le dice al Padre, Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra y por las enseñanzas que encontramos en Hechos 5? Gracias porque a través de la vida de Pedro y de Juan nos recuerdas que ninguna oposición puede detener tu propósito y que tu gracia es suficiente para sostenernos en medio de las pruebas. Te pedimos que guardes nuestro corazón de toda hipocresía, de todo orgullo, de todo temor, de toda avaricia. Haznos íntegras, sinceras, apasionadas por tu presencia. Que podamos reflejar a Cristo en nuestra manera de vivir y ser testimonios vivos de tu poder. Y si en algún momento enfrentamos oposición, rechazo, dificultades por causa del Evangelio, concédenos la fortaleza para permanecer fieles, recordando que nuestra recompensa viene de ti. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mujer.